Y quería hablar del otro gran debate que ha habido esta noche, que fíjate, casi tantas hostias como entre Yone Belarra e Isabel Rodríguez, Trump y Kamala Harris. Ayer, como digo, anoche fue el debate y dejó, la verdad, algunas frases para la historia. La verdad, todo el mundo dice, o en general se dice, que Kamala estuvo muy bien frente a Donald Trump. Es verdad que tampoco era difícil, sabiendo que veníamos de Biden. Recordemos que el último debate fue el que le dio la estocada final, de hecho, a Biden. Después de eso ya no le quedaba otra, después de sus balbuceos, de no enterarse de nada en el debate, de responder con frases inconexas, no le quedó otra que hacer caso a las voces, incluso de su propio partido, que decían que ya había acabado el tiempo de Biden y que se tenía que ir. Y ahora da la sensación de que al final esta política del impacto, ¿no? Este discurso de decir barbaridades para que se te saquen en titulares, cuando ya todos sabemos de qué va la vaina y verdaderamente hay un contraste frente a los bulos y tenemos la alerta activada frente a los bulos, que es lo que siempre decimos aquí, funciona. Parece que ese debate queda, o sea, esa fórmula que utiliza Trump siempre queda bastante ridiculizada. Así se vio, por ejemplo, en estas frases que nos dejó Donald Trump en el debate de ayer, que vais a flipar. Thank you. Welcome to you both. It's wonderful to have you. It's an honor to have you both here tonight. Well, in Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Se están comiendo los gatos y los perros, dicen Springfield, que no el de los Simpsons, sino que hablaba como de verdad, en la vida real. Los inmigrantes están comiendo los perros y los gatos, a lo que Kamala Harris pues se reía y de hecho le ponía caras de sorpresa y corría evidentemente a decir eso que está diciendo es mentira, cosa que antes al final te lanzaban tantos globos sonda que te quedabas parado o parada pensando ¿qué respondo? ¿Es mejor entrar? Que este debate existió, ¿es mejor entrar en estos bulos o es mejor no entrar? Bueno, pues yo creo que poco a poco se va dando con la fórmula para atajarlo. you talk about extreme. Well, I would love to. Let's talk about what Donald Trump left us. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. Number one, I have nothing to do, as you know, and as she knows better than anyone, I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. All I can say is I read where she was not black, that she put out, and I'll say that. And then I read that she was black. And that's okay. Either one was okay with me. I think honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. You should ask, will she allow abortion in the 8th month, 9th month, 7th month? Come on. Okay. Un poco más y dice 10º mes, Okay, would you do that? Why don't you ask her that question? Why don't you answer the question? Would you because veto? Under Roe v. Answer Wade, the question, would you veto? you could do abortions in the 7th month, the 8th month, the 9th month. That's not true. I made that very clear in 2020. I will not ban fracking. I have not banned fracking as Vice President of the United States. And in fact, I was the tie-breaking vote on the Inflation Reduction Act, which opened new leases for fracking. Everything that she believed 3 years ago and 4 years ago is out the window. She's going to my philosophy now. In fact, I was going to send her a MAGA hat. She's gone to my philosophy. But if she ever got elected, she'd change it. And it will be the end of our country. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. What you're going to hear tonight is a detailed and dangerous plan called Project 2025 that the former president intends on implementing if he were elected again. Ahí estaban, como os digo, esas respuestas de Kamala Harris, especialmente a los bulos, a los que, por cierto, los moderadores del debate también respondieron rápidamente. Por ejemplo, al del aborto. No hay ningún estado de Estados Unidos que permita abortar al 8º, 9º mes, e incluso decía Trump, después de nacer, cariño, ya no es un aborto, será un asesinato, ¿no? Decís también por aquí si es que es para reírse de ellos. Bueno, pero hemos tenido mucho debate.
hemos tenido mucho debate, ¿no?, sobre cómo responder, y lo cierto es que lo veremos próximamente, pero parece que el camino de Kamala Harris podría ser uno de ellos. Pero, por supuesto, para hablar de las claves del debate, hemos traído a alguien que se ha quedado por la noche despierto para verlo. Yo no he sido, pero ha sido Néstor Prieto. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Mucho sueño o qué? Trasnochado, pero bueno, ahí estamos, recuperándolo poco a poco. Oye, ¿y qué tal el debate? En líneas generales, ¿qué te ha parecido? Y si quieres luego entramos un poco a comentar como los highlights de los momentos clave, sobre todo por parte de Trump, ¿no?, que ha habido en este debate entre los candidatos. Pues el debate ha sido un debate que no es poco decir. Yo creo que en España, sobre todo, muchas veces hemos visto debates muy escafinados, donde cada uno suelta premisas muy bien contadas y bueno, en Estados Unidos es no solo el debate, sino todo lo que lo rodea, los gestos, los símbolos, el antes, el después, y ha sido un debate muy espectacular, que ha cumplido las expectativas que tenía. Ha sido un debate muy bronco, a cara de perro, desde el principio hasta el final han estado chocando constantemente. Por tanto, ha sido un debate muy espectacular, muy yankee, muy estadounidense. Entonces, yo creo que sí que el balance que se puede hacer es que es un muy buen termómetro de lo que representan o quieren representar ambos candidatos. Y bueno, pues como titular, desde luego, sí que todo el mundo viene a confluir en la idea de que Kamala Harris consiguió, en primer lugar, yo creo que el último debate que tuvimos fue el debate en el que Joe Biden cayó estrepitosamente, Sí. ¿no? Fue allí donde saltaron todas las alarmas y se desató un efecto dominó para que cayese. Y yo creo que este debate suponía una prueba en varios niveles. El primero es, ¿Kamala Harris está preparada para presidir el país?, ¿no?, que es un debate que sobre todo el mundo conservador quería mover, una mujer joven, tal cual. Y sí que Kamala Harris consiguió proyectar una imagen seria. Y en segundo nivel era ver cómo Trump iba a confrontar o qué discurso iba a seguir Trump después de que Biden haya desaparecido de la escena. Y por un lado, Kamala Harris fue sólida, llevaba el debate muy bien preparado, consiguió además yo creo que muy bien combatir esa retórica de Trump, porque era por un lado muy dura con Trump a nivel individual, pero luego era propositiva, no compraba los marcos de Trump, conseguía muchas veces romper. De hecho, uno de los puntos fue decirnos, si tú no estás hablando a los estadounidenses, ¿no?, estás hablando de tal, de cual, de no sé qué. Y por otro lado, la otra de las cuestiones que era Trump, pues yo creo que hemos visto a uno de los Trump más agresivos. Quizá no en las propuestas más locas, no ha sido Build the Wall, no ha sido la propuesta más loca, más extremista que le hemos escuchado, pero sí verbalmente. Le hemos visto agresivo en las formas, le hemos visto agresivo en los mensajes, a veces rozando la hipérbole, ¿no? Pero bueno, me imagino que me vas a preguntar ahora por los perros, por abortar a los niños con 12 meses. Sí, en este O sea, sentido me preguntaba si hemos llegado al final, ¿no?, ya de esa herramienta comunicativa que utiliza Trump, como que ya hemos llegado a un límite de las tonterías y las mentiras que podemos escuchar. Bueno, yo creo que Trump ha tenido un discurso muchas veces, o sea, ningún ejemplo de la extrema derecha en los últimos 50 años ha conseguido aunar amplísimas mayorías del 60 al 70%. A veces basta con que tengan una base sólida, muy, muy bien movilizada, y que el resto del electorado pues no esté activo, no lo vea tal. Yo creo que Trump está haciendo un discurso para su gente, pero bueno, evidentemente los años de gestión y los años que ha estado en la oposición le han desgastado. Yo creo que está perdiendo territorio electoral y que sobre todo pues poco a poco estamos viendo cómo se puede combatir a la extrema derecha discursivamente. Creo que no lo estamos haciendo en España, creo que ni siquiera se estaba haciendo muy bien en Estados Unidos, pero me parece que muchas veces basta con que se intente bajar la pelota al suelo. Claro. Y que frente al discurso de la hipérbole se le diga, bueno, pero es que usted no está hablando de los problemas reales, que hablemos de la inflación, hablemos de la vivienda, hablemos de tal. Claro, llega Kamala Harris y dice esto y ya parece que plantándole cara a la versión más estrambótica de la extrema derecha que hemos tenido en los últimos años, parece una tipa revolucionaria. Bueno, pues Kamala Harris también, por supuesto, ayer dejó claro que representa el orden en Estados Unidos, que es una candidata de orden, que va a seguir armando Ucrania, que tiene clara que la confrontación es con China, que no va a prohibir el fracking. Pero bueno, claro, cuando tienes a la hipérbole enfrente, te pareces una revolucionaria casi. Pero bueno, sí, Trump, yo creo que poco a poco tenemos cada vez más herramientas, por lo menos, para atacar a la extrema derecha. Porque la desinformación, el difundir bulos, cada vez yo creo que tenemos, a base de práctica, una mayor facilidad de seguirlo, de desmontarlo. Sí, sobre Sigue todo siendo muy que la poderoso, gente, pero estamos entrenados. decías que Trump se dirige un poco a su público,
pero es verdad que la sociedad no es la misma porque ya estamos alerta sobre los bulos y sobre para qué hacen estas cosas. En un primer momento, pues seguramente nos pilló un poco más con el pie cambiado sin saber muy bien por dónde iban, pero es verdad que ahora la sociedad sí que ha cambiado. Sí, sí, lo que pasa que hay un gran problema con esto, que es que las extremas derechas internacionales en esta etapa, en América Latina lo vemos mucho, pero yo diría que Estados Unidos es el mejor ejemplo, consiguen ser un círculo cerrado, porque toca tanto la parte religiosa, tienen su canal de comunicación que es Fox, tienen sus medios de desinformación, tienen hasta su propia red social. Cuando se expulsó a Trump de Twitter, de ahora X, fundó la suya propia. Entonces es verdad que se retroalimentan constantemente. Pero claro, por mucho que se retroalimente un 15, un 20, un 25% de la población estadounidense, que es la que vota a Donald Trump, no es suficiente por sí mismo. Y luego, por supuesto, que la sociedad estadounidense ha cambiado, que los debates cambian coyunturalmente. Que hay elementos que van cambiando. Y yo lo que creo sobre todo es que eh, es, Kamala Harris está sabiendo leer bien lo que pasa con Trump. Está sabiendo leer que es un tío muy hiperbólico, que tiene tantos escándalos que basta a veces, y que tiene la mecha muy corta, entonces que basta a veces con simplemente buscarle las cosquillas para que entre al trapo. Estamos hablando que hay un tío está condenado por violación, que ha tenido que pagar una indemnización, ella que viene de ser fiscal, o sea, tiene muchos perfiles que se ha podido explotar. Lo que pasa que casi yo diría que cualquier candidato con toda la infraestructura demócrata detrás, que son millones de euros, cientos de asesores, buena relación con el poder, habría sido capaz. Lo que pasa que tenían a Joe Biden, que era un octogenario, Sí. muy mal, está muy malito el señor, Sí, o sea, sí, sí, sí. eso es dramático, estaba malito el señor. Entonces, bueno, pues han puesto una mujer agresiva, con buena retórica, y yo creo que les está dando frutos. ¿Y por qué insiste tanto Kamala en lo del fracking? Que lo hemos visto también en esos momentos clave del debate. ¿Es algo que movilice el voto en Estados Unidos? Bueno, yo creo que ahí hay un punto que explotan siempre los republicanos, que es que son marxistas. Bueno, al final casi cualquier persona que, que defienda un mínimo Estado es un marxista y tal. Y ahí hay un tema muy importante, que es que en Estados Unidos hay 3 o 4 lobbies que mueven por sí mismos. Uno de ellos es el lobby de las armas, que por cierto, Kamala Harris habla de regulación de las armas, pero tampoco nos dice ni hasta cuándo ni hasta dónde Sí. quiere llegar. Y también hablaba de él Obama, y también hablaba de él Hillary Clinton. El lobby de las armas y el lobby de los combustibles fósiles es súper, súper poderoso. Es una cosa espectacular. Por tanto, vemos que tienen anuncios comprados, que tienen gente en las tertulias hablando de cómo quieren hacer vulnerable a Estados Unidos, que sin el petróleo vamos a depender de las energías verdes, que si todo esto es una agenda conspiracionista. Entonces, al final, parcialmente compran el discurso. Y ella misma, yo creo que ella se ha presentado como una mujer de orden. Y que, de hecho, a quien ha colocado como outsider es a Trump. Que Trump dice, es que usted es quien representa un riesgo para Estados Unidos, y yo lo que represento es un consenso general de guardar una buena posición en el mundo, de que Estados Unidos juega un papel importante, y, por supuesto, ni vamos a tocar totalmente la estructura de las armas, ni vamos a tocar totalmente la estructura del petróleo. Entonces, al final, Kamala Harris ha ganado, pero ojo, porque es Trump quien se ha colocado fuera del marco. No es que esté Kamala Harris haciendo de marxista y nos haya traído un discurso, no, no. Sí. Ella se está reivindicando como una persona capaz de gestionar eficazmente el sistema político norteamericano. Y de hecho, una de las controversias más grandes que ha tenido desde que fue como designada, ¿no?, como la sucesora de Biden, es su posicionamiento frente a Israel, por ejemplo. Efectivamente, de hecho, yo creo que es muy reseñable que fue allí a encontrarse con Benjamin Netanyahu. Hay que recordar que Israel no sería capaz de mantener un solo día su genocidio contra Gaza sin el envío de armamento fundamentalmente estadounidense. Y digo más, el año de genocidio que vamos a tener ya en 27 días no se sostiene económicamente tampoco, porque tiene un estado de economía de guerra donde tiene movilizada parte de la población, y es Estados Unidos quien, a través de préstamos, a través de compras masivas de productos y el envío de armamento, sostiene económica y militarmente al Estado genocida de Israel. Y es Kamala Harris quien también representa esa continuidad. Entonces yo creo que lo importante es decir que al final Estados Unidos, que tiene unas divisiones sociales enormes que no se van a resolver con las presidenciales, gane quien gane, simplemente tiene una continuidad bastante amplia. Yo creo que sí que hay diferencias sustanciales, fíjate lo que te digo, en la manera de relacionarse con Rusia
pero con Israel nadie lo cuestiona. Incluso te diría que hay más diferencias con China, que China, a ver, el pescado está en China. China es el único país que le puede disputar la soberanía y los dos candidatos lo tienen claro. Con Rusia tienen dudas, pero que Israel es su alfil, que Israel es su perro de presa en Oriente Medio, en una zona tan rica en recursos naturales, en una región que es diversa desde un punto de vista religioso, necesitan tener un alfil y nadie lo cuestiona. Hablan de un alto el fuego, como si dependiese de alguien más de Israel. O sea, Claro. si el fuego es de quien lo enciende. Ujú. Y Trump ahora mismo, en su situación judicial, claro, si no alcanza la Casa Blanca, también se le pueden complicar un poquito las cosas, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay dos elementos. Trump tiene abiertas varias causas, algunas de ellas ya han sido cerradas. Creo que hasta que se celebren las elecciones en noviembre, todo el ruido judicial le favorece a Trump, porque ha conseguido crear un marco de estar perseguido y demás, y por tanto todas las condenas, todas las estas le vienen bien, pero desde luego después yo creo que sí que va a ser dramático, sobre todo porque ¿cuál es el futuro del Partido Republicano y cuál es el futuro de Trump? O sea, ha estado 4 años haciendo la oposición desde fuera y ha conseguido aguantar. El Partido Republicano tiene unas divisiones internas enormes, porque está en cierta medida secuestrado no solo numéricamente por Trump, que ha conseguido ganar las primarias y que tiene tal, sino ideológicamente. Tienen una crisis de identidad los republicanos. Sí. Si no les funciona para ganar 2 elecciones seguidas, yo creo que tienen que replantearse lo que ocurre. Entonces, Trump, como digo, todo el ruido judicial que tenga hasta ahora le va a venir bien. Va a ser un discurso de que está siendo perseguido, de witch hunt, que dice el de la caza de brujas. Pero después de todo eso, si él pierde las elecciones y tiene procesos abiertos, yo creo que el Partido Republicano tiene el oído afilado. Igual que yo me acuerdo que lo dije con Biden. Yo no sé cuántos años va a poder mantenerse este señor. Pues lo mismo el Partido Republicano. Hay siempre un estado profundo, un deep state, un establishment que dicen los yankees hombre, que tiene las antenas puestas. ¿Van a dejarle otros 4 años a Trump? ¿Van a ser 12 años de Trump? 4 de presidencia y 8 de oposición los que va a estar. Y si ganase serían 16. No tenemos ningún ejemplo reciente en la política estadounidense. Ni Bush padre ni Bush hijo, ni el caso de Obama. Los Clinton se espaciaron más tiempo, pero ninguno de los dos estuvo 12 años en la primera línea política. Claro. O sea que realmente Trump tiene esta bala, en mi opinión. Él como personaje político en Estados Unidos influyente va a tener más tiempo, pero yo creo que el Partido Republicano se lo juega todo a Trump. Si le dejase otro tiempo más, estaríamos hablando de que reformula su manera de entender la política realmente. Oye, ¿y por dónde están atacando los medios de desinformación y los medios cómplices de Trump a Kamala Harris? ¿Tú que estás más atento? Sí, bueno, sobre todo el foco fundamental está siendo el tema de la migración por parte en general, ¿no? Ayer Donald Trump lo usó muchísimo también en el debate, yo diría que fue el elemento más común. Y luego hay otro tema que tiene mucho que ver con todo esto de la agenda del marxismo cultural y demás, que es presentar a la camarada Harris, como la Sí. llaman. Madre mía, vamos. Camarada Harris, ¿eh? Madre Como mía. para estar en un partido con esa mujer, ¿sabes? Claro. O sea, no voy yo con ella ni a comprar, ni a que me regalen dinero. Total. Pero bueno, claro, es un poco el tema de la agenda. Y los dos, yo creo que entroncan mucho. Yo creo que el ejemplo más exitoso del capitalismo como superestructura, como elemento cultural, yo siempre decía que era el American Dream, el sueño americano, porque afectaba a todas las esferas de lo que es el capitalismo y la ideología, porque tenía una vertiente, en primer lugar, económica, que es la de ser un trabajador abnegado, que curra, que es un emprendedor, que está machacándose. Tiene una dimensión ideológica en términos familiares, familia estructurada, hombre, mujer con hijos, casada por la iglesia. Tiene una dimensión también cultural, que va de una familia que va al bar, que llevan a los hijos a la escuela privada, ¿qué tal? Entonces, esa imagen del sueño americano la encarna muy bien Trump. Y entonces intenta construir frente a ello todo un relato catastrofista. En primer lugar, que a la esposa blanca se va a echar de novio a un haitiano, a un mexicano o lo que sea. Vaya, Entonces, hombre, que está con miedo. les John van a tiene quitar miedo la porque, mujer, ¿no? porque ya no tiene barra libre. Y luego, por otro lado, no solo es el tema de la inmigración, sino todo el tema cultural. Se está deshaciendo la familia, el tema LGTB, están atacando a la iglesia, es un país sin valores. Por Entonces, eso, perdona, hace el juego este Trump de yo leí que era negra y luego que no era negra, ¿no? Como Claro. un poco esto, ¿no? El American Dream ha sido también usado por los demócratas, pero ha sido un poco ese imaginario. El sueño americano absorbe todo. El sueño americano es que tú tienes que trabajar abnegadamente, el sueño americano es que tú tienes que tener una familia, el sueño americano es que tú vas a la iglesia, el sueño americano es que vas a ver el fútbol americano y el rugby y que te emborrachas en el bar con los amigos y que juegas y que tienes una escopeta en tu casa. Y al final
se ha convertido en una hipérbole. Y Trump intenta construir en contra de todo eso. Entonces intenta decir que Kamala Harris es una marxista, que está intentando destruir el Estado norteamericano y su influencia, que está llegando todo esto de inmigrantes, que están acabando con las parejas tradicionales porque está todo esto lleno de gays y de lesbianas y de personas LGTB. Entonces, ¿por dónde van los medios de desinformación? Por eso. Están intentando coger el estereotipo estadounidense y tal. Lo que pasa que, bueno, yo siento decir que el sueño americano ni siquiera era verdad hace 15 o 20 años, Claro. porque Estados Unidos, si tiene algo, es profundamente diverso, porque vaya, también se ha convertido en la primera potencia mundial a base de absorber inmigrantes a los que han explotado. Me parecía que en Nueva York, en 2 años, va a haber más personas hispanohablantes que de habla inglesa habla como inglesa. lengua materna, que son descendientes directamente de migrantes hispanos.